¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM en vivo a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, señor, ya listo para un programa hipercargado que tenemos esta noche. Muy cargado realmente el programa de hoy. En el ámbito internacional, en Brasil, las elecciones tienen en ventaja a Bolsonaro hasta este momento. Así es, ya estamos en el momento del escrutinio de los votos, se está superando el 80% del escrutinio y Bolsonaro tiene más del 48% hasta ahora. ¿Qué significa eso? Si Bolsonaro llega a superar el 50%, esta noche se convierte en el presidente electo de Brasil. Sin que exista segunda vuelta. Sin que exista segunda vuelta. Si Bolsonaro no llega al 50%, habrá una segunda vuelta. Pero, sin embargo, la forma que está ganando, 48 sobre Haddad, el siguiente, que tiene más o menos 26% hasta ahora, indicaría que también sería casi un trámite en segunda vuelta en caso de que se dé finalmente. Y una vuelta importante hacia la derecha, básicamente, en el Brasil con esta elección, en la que algunos protagonistas, me contabas, incluso del ámbito del fútbol, se pronunciaron de manera pública, de manera muy contundente a favor de Bolsonaro. Claro, lo último fue una fotografía que sacaba Ronaldinho Gaúcho con el dorsal 17 apoyando directamente a Bolsonaro. Lo hizo Rivaldo también, el ex símbolo de la selección brasileña de fútbol. El último número salió ahora hace segundos, con el 85,86% de las mesas escrutadas, 47,6% tiene Bolsonaro y 27,24% tiene Haddad. O sea, se alejó un poquitito más de llegar finalmente hasta ese 50% que necesita este hombre de ultraderecha para evitar la segunda ronda y convertirse esta noche en presidente de Brasil, presidente electo. Recordar que los brasileños en Paraguay también han votado y también aquí en Paraguay fue un amplio triunfo de Bolsonaro. Y lo más probable es que incluso yendo a una segunda vuelta, Bolsonaro termine convirtiéndose en presidente de Brasil. Así es, porque los últimos sondeos, digamos, cerraban a Bolsonaro, daban una ventaja de máximo 33%, llegó el último sondeo que se había hecho. Y aún así, con algunos escenarios cambiantes, podía ser que el adversario, que podía ser en este caso Almin o podía ser Haddad en segunda ronda, logre ganarle a Bolsonaro. Sin embargo, fallaron aparentemente los números de sondeo. Bolsonaro tiene mucho más de lo que se había calculado y así sería muy, pero muy difícil que finalmente lo derroten en segunda ronda también. Y hablando de gobiernos de derecha y de izquierda, hay una realidad de la que venimos hablando hace un tiempo que no ha sido modificada ni por gobiernos de derecha ni por aquellos que se autodenominaban, como en el caso del de Lugo, gobierno de izquierda. La realidad penitenciaria en Paraguay. Recordarán que en el año 2012, con las cámaras de AM, habíamos hecho un recorrido por la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Un recorrido que nos mostraba la situación crítica en términos penitenciarios, donde casi el 80%, más del 75%, no tiene condena en todo el sistema penitenciario paraguayo. Ante esa realidad, además, la manera en la que se encuentra evidenciado el hacinamiento, y acá pueden ver ustedes un comparativo entre lo que era aquel recorrido que hacíamos en el 2012 y un nuevo recorrido ahora, reciente, en el 2018, que nos permite mostrar cómo está Tacumbú en este momento. Pasaron 6 años desde el gobierno de Fernando Lugo al gobierno de Federico Franco, al gobierno de Horacio Cartes y en la actualidad el gobierno de Mario Abdo Benítez, y la realidad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en este recorrido que les vamos a mostrar sigue siendo exactamente la misma. Y del 2012 tuvimos muchísimas promesas, muchos compromisos, muchos proyectos de que se iba a inaugurar no sé qué cantidad de cárceles. Bueno, pueden ver que no cambió absolutamente nada. Lo único que cambió, digamos, de un tiempo a esta parte es que en la segunda mitad del gobierno de Horacio Cartes alguien se dio cuenta que existían celdas VIP y fueron eliminadas supuestamente esas celdas VIP del penal de Tacumbú, y eso fue todo. O sea, ministros que sabían pero hacían la vista gorda y supuestamente se enteraron recién cuando estaban en la segunda mitad del gobierno y allí fueron eliminadas estas celdas VIP. Pero dentro de la zona que nunca fue VIP, fíjense cómo estamos comparando las imágenes y cómo absolutamente nada cambió. Siguen siendo condiciones inhumanas en las que se encuentran cada vez más personas porque la población va aumentando y aumentando cada año. Y no solamente tiene que ver con el hacinamiento, tiene que ver también con la manera en la que tienen que convivir entre basura, una dejadez tremenda,
y además de esa dejadez, la calidad de asistencia para rehabilitación que terminan recibiendo. Finalmente, el concepto penitenciario en Paraguay, en la norma, en lo que está escrito aquí y en el mundo, es que aquella persona que ingresa por algún tipo de delito pueda salir rehabilitada. Habiendo pasado 10, 12, 15 años, no importa. Lo importante es que haya tenido el sistema penitenciario la capacidad de rehabilitar y reinsertar a alguien. Pero cuando vemos los índices de reincidencia, claramente terminan siendo el reflejo de lo que las cárceles ofrecen. Prácticamente mayor capacitación para aquellos que ingresaron por delitos comunes y menores y terminan saliendo especializados en delitos de alto rango. Y veían esas imágenes recién, hace muy poco hubo un incendio en el que murieron más de 5 personas por una aparente conexión clandestina. Bueno, ahí veían que esas conexiones continúan, pero tranquilamente, o sea, no cambió nada a pesar de que hubo un incendio en el que casi murieron, o en el que murieron de hecho más de 5 personas y no pasó nada. Las conexiones clandestinas continúan sin ningún problema, o sea, es como que nada cambia a pesar de que ya hubo muerte de por medio. Algo que suele ocurrirnos en nuestra sociedad es que ocurre una muerte y ahí nos damos cuenta de algunas falencias. Bueno, acá ha habido muertes y no pasó absolutamente nada. Sí, señor, vamos a hablar de eso que tiene que ver con Tacumbú en este comparativo que les vamos a hacer en un recorrido entre el 2012 y el 2018, que ustedes ya pueden observar en parte de este recorrido cómo entre un cuadro y otro, a la izquierda y a la derecha, nada cambió. Recorriendo por lugares similares, por zonas similares en medio de estas imágenes que vamos a mostrarles también en la noche de hoy en AM. Otro de los temas de los que vamos a hablar en la noche de hoy tiene que ver con un viceministro que fue sumariado inicialmente en el Ministerio de Educación. Estaba puntualmente ejerciendo ya desde hace mucho tiempo el rol de viceministro de culto. Sí. Sin embargo, una denuncia presentada por el propio organismo anticorrupción del MEC y además del ministro Eduardo Peta lo presentaba como un hombre que utilizaba viáticos de la institución para fingir viajes que en realidad nunca los hacía. Bueno, y presten atención a lo que vamos a mostrar esta noche, porque este hombre, una vez que empezó el sumario en su contra, habló con varios medios de comunicación y se defendió diciendo que los viajes, que él sí hizo esos viajes por los cuales estaba siendo investigado, que él una vez volvió, después se fue otra vez. Durante uno de esos viajes, este hombre no sabía, pero AM le estaba haciendo una entrevista al momento en que él en papeles figuraba que estaba en otra ciudad. Exacto. Con un chofer que también está allí. Vamos a ver a él en imágenes. Van a ver ustedes cuánto cobraba este señor por estar en un lugar que no existe. Toda la investigación completa la tiene AM en una entrevista que dio él mismo en el momento que tenía que estar en otro lugar, en un lugar que había sido ni siquiera existe. Y cuando fue visitado por nuestro equipo periodístico, no sabía que en realidad originalmente lo estábamos visitando porque ya teníamos información de que el hombre supuestamente, según los viáticos que había cobrado, se encontraba junto a su chofer en otro lugar y sin embargo, a pesar de tener un viático en el que supuestamente se pagaba una estadía en el interior, él se encontraba en Asunción. Un hombre que viaja todo el tiempo y que saca viáticos todo el tiempo y a veces los viajes ni siquiera los ejecutaba. Es lo que demuestra la investigación que abrió el MEC y AM estuvo ya antes indagando un poquito y tiene testimonio de él mismo. Está dando una entrevista ahora en un momento en que él tendría que estar en otra ciudad que había sido en una institución que también verificamos con AM y ni siquiera existe esa institución. Una mafia en torno a los viáticos, viajes fantasmales. Vamos a mostrar la información completa de algo que fue noticia en la semana. Ustedes van a ver lo que ocurrió antes de que salga a luz esta información. Y esta noche también en esta edición de AM, innumerables ocasiones nos llevaron a presentar historias fenomenales por parte de taxistas. Recordarán taxistas que salvaron vidas a parturientas que estaban ya en una situación crítica y tenían que ser asistidas en algún momento. Taxistas que quedaron en la noticia por su honestidad al haber devuelto alguna billetera, alguna computadora que quedó finalmente en el vehículo con algún pasajero que se olvidó de alguna de sus pertenencias en el taxi. Pero
los mismos taxistas que están obligados en muchas circunstancias a tener que regirse por un tipo de taxímetro en particular, que tienen que son obligados, porque finalmente de eso se trata la formalización, a trabajar con facturas, que tienen que tener sus vehículos en condiciones, a los que exigen a través de controles que tengan absolutamente todo en regla. Denunciaron que en paralelo hay otro grupo de taxistas que opera instalando taxímetros que en realidad lo que hacen es, ellos le llaman hacer gotear más rápido el número que va corriendo finalmente. Fuimos hasta un lugar que, repito, los propios taxistas nos denunciaron. Era el lugar en el que instalaban taxímetros que permitían estafar básicamente a los clientes que subían y sin ir controlando todo el tiempo cómo iba ese viaje, se encontraban con que el monto era muy superior al que realmente debía ser. ¿Cómo funciona este equipamiento? ¿Cómo opera este equipamiento que básicamente lo que permite es que el taxímetro pueda ir marcando con mayor frecuencia el aumento de la tarifa durante el viaje, en medio de alguna distracción donde uno va con el celular, en medio de algún momento despistado que tenga eventualmente o algún momento de mucha charla? Pero repito, del mismo gremio de taxistas, de aquellos que se someten plenamente a las normas como debe ser para ofrecer un servicio a un alto nivel de competitividad y sin temor a que mañana puedan llegar a competir con otro tipo de servicios también, nos dijeron, este es el lugar, de esta manera operan, y lo pusimos a prueba. Fuimos con un equipo de AAM y nos instalaron en ese mismo lugar en el que nos indicaron un taxímetro que es capaz de hacer esto que ustedes están observando. Así es, hicimos la investigación completa. Nos instalamos ese taxímetro irregular, descubrimos cómo es que se hace para hacer gotear más rápido y hasta tenemos pruebas en cámara oculta, donde actores contratados por AAM fingían la distracción, fingían no estar atentos a lo que ocurría. Hicimos una prueba estando atentos y otra prueba sin estar atentos. Y el resultado es sensacional, es prácticamente el doble. O la tarifa nocturna que se activa a las 5 de la tarde. La desatención fingida por estos actores del equipo de AAM permitió grabar en cámara oculta el momento en que estaban haciendo algo que hasta parecía un mito en alguna época. Hacer que caiga más rápido, que te cobre más caro el taxi a propósito. Truqueando el taxímetro. Bueno, había sido, no es un mito. Había sido, existe. Hay un grupo de taxistas que se dedica a eso. Hay una empresa que instala en un tiempo récord, en pocas horas ya podés tener listo. Funciona muy fácilmente y nosotros fuimos testigos de cómo engañan a la gente. Y sobre todo, nos hubiera gustado tener la posición formal por parte del titular del gremio de taxistas, porque, a ver, si uno desde el mismo gremio promueve la formalización, este tipo de prácticas terminan siendo prácticas que salpican y perjudican a aquellos que legalmente pretenden trabajar, a aquellos que legalmente hacen su trabajo, a aquellos que denominamos buenos taxistas, que se ganan la vida de manera honesta, porque todos en algún momento determinado recurrimos ante alguna urgencia a un servicio de taxi. Todos en algún momento tuvimos la posibilidad de ser salvados por algún taxista amigo en particular, incluso de aquellos que, como decía hace rato, habiéndonos olvidado de alguna pertenencia en el vehículo, terminaban demostrando su honestidad, no quedándose con eso, sino que devolviendo lo que habíamos olvidado por despistados quizá. Sin embargo, dentro mismo del gremio hay gente que opera de esta manera y nos parece importante que el gremio de taxistas, de aquellos que trabajan de manera formal, de aquellos que trabajan de manera honesta, terminen denunciando a aquellos cuyas prácticas solamente están puestas en cómo estafar al cliente. Así es, vamos a ver absolutamente todo el recorrido esta noche en AAM.
viendo cómo se instala esto, cómo accedimos hasta este aparato, cómo se utiliza de una manera tan sencilla, cuánto toma la instalación y cómo un taxista tranquilamente, uno de estos inescrupulosos, puede engañar a un cliente que está desatento. Cómo la excepción a la regla, digamos, cómo pueden actuar bien, correctamente ese taxista amigo que siempre nos salva y cómo hay algunos que fácilmente tienen a mano la posibilidad de engañar a la gente. El recorrido completo de esta noche en AM. Y nos hubiera gustado, repito, esto porque creo que es importante y de hecho tenemos tiempo hasta las 9:30 de la noche si representantes del sector del taxi quisieran estar con nosotros en esta edición del programa. ¿Por qué? Porque creo, Enrique, que aquellos que trabajan formal es bueno que comuniquen a quienes en este momento como usuarios están viendo el programa cómo tomar el control respecto al taxímetro. Luego de cuántas cuadras eventualmente tiene que caer nuevamente la tarifa avanzando en el cobro que se va haciendo. En el tiempo de espera, ¿cuál es el promedio que hay que tomar? ¿Cuál es un sistema de medición que podría permitir al cliente saber que no lo están estafando? Porque nos llamaba la atención que en el momento que íbamos a instalar en un vehículo de AM, de la producción de nuestro equipo periodístico, este taxímetro, nos decían que había diversas formas de poder conseguir esto. Una era la que veíamos, directamente el cable en la parte donde va la llave del vehículo. Otra forma, algunos lo tenían directamente con el señalero, otros con la luz alta y la luz baja. Entonces, en el momento en el que van haciendo un juego de luces, el taxímetro va generando un mayor monto al que debería tener de forma habitual. Entonces nos parecía que iba a ser didáctico tener a los representantes del gremio taxista. Lastimosamente el presidente nos dijo que está por el interior y que no va a poder estar con nosotros. Hace una hora nos volvimos a comunicar con él y que no va a poder ser parte del programa, nos decía, pero hubiera sido didáctico que se le dé el elemento suficiente al cliente para que sepa identificar cuándo le están tomando el pelo. ¿Y dónde pueden denunciar? Exacto. ¿Y cómo denunciar, verdad? ¿Cómo identificar? ¿Cómo saber a través, qué sé yo, del GPS, del Google Maps, entrando allí y verificando, voy de tal lugar a tal lugar, más o menos debería alcanzarte tanto? Si te alcanza mucho más de eso es porque algo ocurrió, o con el tiempo, alguna manera que tendría que haber, y que los propios taxistas que se ven afectados por esta competencia desleal de algunas personas podrían facilitar a la gente las herramientas para el control y también los números, la forma en que uno puede denunciar a estas personas que están cometiendo esta irregularidad. Incluso, Enrique, hay taxistas que hace poco hablaban del lanzamiento de una aplicación del servicio de radio taxi que quizá pueda permitir ese tipo de cosas. Claro. Saber que si yo voy a tener un viaje de tal punto a tal punto, lo que me va a alcanzar ese viaje, dependiendo de la hora, es tantos guaraníes. Claro, y si te sale 30.000 y te alcanza 60 es porque algo ocurrió en el camino. Exacto. Y que no nos dimos cuenta, ¿verdad? O sea, ya la tecnología facilita este tipo de cosas con plataformas que existen a nivel mundial. En Paraguay incluso hay una que funciona y que te da la tarifa ya antes de subir al vehículo, antes de cerrar el trato. Bueno, alguna manera tiene que haber para poder controlar eso. Y estaría bueno que nos enseñen y que nosotros lo podamos transmitir a la gente. Creemos en la buena fe del gremio representado en su presidente de taxistas. La buena fe implica que este tipo de prácticas incluso deberían ser prácticas denunciadas por el propio gremio como una actividad informal. Claro. Avalar este tipo de prácticas o molestarse por la visibilidad que se le da a este tipo de prácticas debería ser cuanto menos sospechoso. Totalmente, totalmente. Es un trabajo que debería despertar al gremio, sobre todo, que seguramente manejaban los datos que algo ocurría. Bueno, ahora lo estamos denunciando públicamente y ya quedará después en manos de ellos los interesados en que la cosa funcione correctamente y que el gremio permanezca limpio de estas prácticas. Bueno, promover las acciones que continúan después, ¿verdad? Hacemos nosotros una pausa, son las 8 de la noche con 21 minutos. En breve estamos de vuelta con más de AM. Ocho de la noche con 24 minutos. Continuamos en vivo a través de Noticias Paraguay con Algo Anda Mal. Me comunica la producción que tomó contacto con nosotros Aristides Morales,
presidente de la Asociación Paraguaya de Taxistas, y se comprometió a venir al programa. Originalmente nos había dicho que estaba en el interior y que no le iba a dar el tiempo como para poder venir. Y consideramos, Aristide, que es importante que estés acá. Es importante que si como gremio no hay una protección a aquellos que estafan con este tipo de prácticas, el gremio dé la cara. Los buenos tienen que despegarse de los malos, salvo que estén en la misma situación. Entonces es importante que estés esta noche con nosotros y es importante que la gente sepa de la boca del presidente de esta asociación cómo denunciar este tipo de prácticas, que ni vos ni yo las podemos negar porque quedan en evidencia, como hoy lo vamos a demostrar en AAM. Ya nos acompaña el viceministro de Política Criminal del Paraguay, estamos hablando de Carlos Huespe. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto, Santi. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cuánto tiempo venimos hablando, viceministro, de la bomba de tiempo que es Tacumbú, de la situación penitenciaria que tenemos en Paraguay? Y la pregunta concreta que te hago es, ¿de qué depende para que cambie esta realidad? Tenemos varios informes que los vamos a presentar, pero ¿es un problema de decisión política? ¿Es un problema de dinero? ¿No hay plata para poder hacerlo? ¿Cómo transformar esta cuestión penitenciaria? Bueno, el tema económico, sabes, Santi, que sí, siempre, dentro de todas las cosas dentro de todos los problemas que tenemos en el país, el tema de dinero sabemos bien que es demasiado importante, ¿verdad? Pero sí también tenemos la voluntad nosotros, por lo menos, tanto el ministro Julio Javier Ríos como todo el equipo, somos personas de hacer las cosas y no tanto de proyectarlas, ¿verdad? Estamos seguros de que de alguna manera en este periodo vamos a dejar grandes resultados dentro de la gestión que empezamos hace exactamente 1 mes y 3 semanas. ¿Y qué implica eso? ¿Implica que ustedes tienen un proyecto para construir nuevas cárceles, para llevar, de alguna manera, descongestionar la penitenciaría de Tacumbú? Ciudad del Este está en una cuestión crítica también. ¿Qué piensan hacer, Carlos, puntualmente? Es así, Santi. Tenemos proyectos de construcción de 3 penitenciarías. Ya hay un proyecto iniciado con el Ministerio de Obras Públicas. Lo ideal sabemos que no es construir cárceles, ¿verdad? O penitenciarías. Lo ideal es construir escuelas, centros de salud. Pero nuestra realidad, como personas que tenemos la guarda de las personas privadas de libertad, es que nosotros necesitamos, si vamos a trabajar en una verdadera reinserción, si vamos a trabajar buscando una humanización del sistema penitenciario, que es lo que nosotros queremos hacer dentro de nuestra gestión, es demasiado necesario el tema de la construcción de penitenciarías. ¿Y dónde deberían estar estas cárceles? ¿Ya tienen proyectado dónde hacerlas también? Porque en algún momento se había hablado de llevar una de ellas al Chaco, por ejemplo. Sí, tenemos proyectado en Emboscada. Te cuento, había ya un proyecto anteriormente de hacer en Emboscada 4 penitenciarías grandes. Es decir, todos centrados. Pero hay una recomendación de derechos humanos por el tema del desarraigo y además también por el tema de la economía, Santi, a la hora de trasladarle a las personas privadas de libertad para sus audiencias, en que estén más cerca del lugar donde ellos tienen que ir a declarar, ¿verdad? Tenemos ahora el proyecto que se está haciendo con el Ministerio de Obras Públicas, es en Emboscada, en Itagua, uno para mujeres, en Ciudad del Este, hacia ahí más o menos va. ¿Y eso hace que el penal de Buen Pastor tenga que desaparecer o va a continuar en ese lugar? No, nosotros tenemos un hacinamiento muy grande, Santi. Tenemos un hacinamiento muy grande y nosotros necesitamos espacio. La construcción implica nuevos espacios para... Yo te quiero contar un dato. Aproximadamente 7.000 personas, 7.500 personas al año van entrando y 6.000 van saliendo. ¿Eso qué nos deja? 1.500 personas por año más o menos, el promedio de personas que van subiendo en la cantidad de personas privadas de libertad dentro de nuestro sistema penitenciario. A eso voy. Ustedes, cuando dicen una cárcel para mujeres en Itagua, eso implica cerrar la del Buen Pastor donde hoy está y todas las mujeres van a este lugar con mayor espacio, con mejores comodidades quizá, con mejores condiciones, o además de la del Buen Pastor, otra penitenciaría de mujeres. Sí, va a ser otra penitenciaría de mujeres. Sin cerrar la actual de Buen Pastor.
un sueño sería cerrar después la del Buen Pastor, ¿verdad? Por Pero el no tema es del ese el lugar proyecto. no, el proyecto es nuevas penitenciarías, ¿sí? Y hay que ser sinceros, las penitenciarías hoy en día no cumplen realmente las funciones de una penitenciaría. Con estas nuevas estructuras, nosotros lo que vamos a hacer es cumplir con todos los parámetros internacionales de penitenciarías, sobre todo porque dentro de ellas también vamos a poner sectores de máxima seguridad, que es muy importante también. Correcto. Enrique, tenemos algunos informes que preparamos con relación a esto, ¿no? Sí, señor, estamos ya con Ricardo Alderete, nuestro compañero. Ricardo, vamos a meternos nuevamente a Tacumbú. Ingresaron las cámaras de AM nuevamente a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y vimos qué es lo que cambió durante estos 6 años. Veíamos hace rato el antes y el después, el ahora, este momento. ¿Qué cambió? En imágenes absolutamente nada. Un lugar de plena casi insalubridad, espacios reducidos, mucho hacinamiento. Y un dato interesante, Enrique Santiago, ¿cuánto el presupuesto destina en alimentar a los reclusos? ¿Cuánto? 6.000 guaraníes por recluso por día. Por día. Para todas las comidas. Para todas las comidas. 6.000 guaraníes por recluso por día para todas las comidas. Bueno, vamos al primer material, nos metemos de vuelta a Tacumbú. Tirados sobre el suelo, sobre colchones estrujados y frazadas mugrientas, apilados como sardinas, despojos dejados a su suerte. Conexiones eléctricas totalmente expuestas, cableados al arbitrio del azar. Los techos al borde del derrumbe. Una bomba de tiempo. Esta es la radiografía de una prisión con el 76% de su población sin condena. Para calentar la comida, se ingenian con conexiones que son absolutamente peligrosas. Precarios ladrillos cumplen la función de horno. El menú es casi el mismo todos los días: tortillas y empanadas. El presupuesto en alimentos es nada más y nada menos que 6.200 guaraníes por persona por día, es decir, 6.000 guaraníes para 3 comidas al día. Este es el pabellón Esperanza, que, como dice su nombre, es donde muchos encuentran el espacio y la motivación ideal para construir lo que sueñan de futuro desde allí, trabajando. En mayor medida, trabajos de carpintería. Según el informe Derecho a la Salud, Garantía o Vulneración, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, las condiciones en las penitenciarías nacionales para albergar personas son críticas, insalubres y hasta peligrosas. Concluyen que el espacio donde se elaboran los alimentos es inadecuado para el almacenamiento, manipulación y preparación de la comida, y que además la alimentación suministrada a los internos no se rige por las adecuaciones sugeridas por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, INAN. Sobre los medicamentos, el informe resalta que la provisión que realiza el Ministerio de Justicia es insuficiente y que son los mismos internos o familiares los que deben comprar sus medicamentos fuera del penal. ¿Y las personas con trastornos mentales? No hay criterios definidos para incluir a las personas como portadoras de trastornos mentales. La radiografía de las penitenciarías nacionales revela una situación crítica que necesita ser atendida con urgencia. Las palabras no son suficientes, pero las imágenes invocan al infierno. Bueno, y decíamos, esas conexiones, la última imagen que queda es algo que había generado un incendio hace poco tiempo. Bueno, no cambió absolutamente nada, no es que se eliminó el factor de incendio,
sino que continúa como si nada. Totalmente. En imágenes veíamos cables expuestos, Sí. conexiones que podrían generar cualquier tipo de chispas y eso, para no alarmar, incluso repetirse incendios, como habías dicho, Enrique. El antes y el después es lo que queremos también repasar hoy en AM, teniendo en cuenta las imágenes a las que accedió la cámara de AM y a las que habíamos accedido ya años anteriores, Exacto. 6 años después. ¿Qué es lo que cambió? Veamos en imágenes este recorrido que habíamos hecho, 2012-2018. Básicamente nos encontramos con las mismas imágenes, con las mismas escenas. Decíamos mucho hacinamiento, reclusos que tienen que dormir en el patio con colchones, incluso no tienen a veces colchones con sábanas, con frazadas que hacen de colchón tirados en el piso. Decíamos también cables expuestos, el techo a punto de caerse, inclusive si se puede decir. Estas son las imágenes que contrastamos con las cámaras de AM. El trabajo del 2012, hay que recordar, el que recuerda seguramente, sabrá que es un trabajo que tuvo mucha implicancia, el trabajo de AM el 2012. O sea, fue un trabajo emblemático, destacado, de investigación periodística. Y haciendo un comparativo, Ricardo, realmente por las mismas zonas inclusive, es exactamente lo mismo que se había denunciado en aquel año. Y tuvo tanta repercusión, tanta preocupación había generado lo que se mostraba en AM en aquella oportunidad. Bueno, a la gente que quedó impactada en aquella época, decirles que no pasó nada, no cambió nada de un tiempo a esta parte. Exactamente, uno esperaría con un trabajo pulcro y serio haber realizado un cambio en una gracia de 6 años hasta hoy, ¿verdad? Pero sin embargo con las imágenes nos damos cuenta que es básicamente lo mismo que en el 2012 ya se evidenciaba. Un hacinamiento casi extremo, que también es el desafío de hoy. ¿Cómo hacer para reducir eso? Incluso hablamos de que más del 70% está procesado y no tiene una condena. Entonces también son puntos y aristas interesantes que se deberían empezar a trabajar o trabajar para tener un resultado mejor y que no pasen 6 años más para encontrarnos nuevamente con las mismas imágenes. Aprovechando estas imágenes que estábamos viendo, le quiero preguntar al viceministro si ustedes tienen algún registro de cuánto se gastó durante este tiempo, en los 6 años, donde pasaron 2 gobiernos de distintos colores, supuestamente en mejorar las condiciones penitenciarias del país. ¿Hay algún tipo de registro que nos pueda llevar a decir eso se ve en estas imágenes y esa plata efectivamente está invertida donde se dijo que iba a estar invertida? Mira, algo inclusive un poco como para destacar, el presupuesto para mejoras, inclusive nosotros encontramos que no se llevaron a cabo. Es decir, que el presupuesto estaba, que tenía el dinero y que no se ejecutó. No se ejecutó. Que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿verdad? Queremos antes de fin de año, nosotros desde que entramos ya nos preocupamos por el tema de las penitenciarías en general y sobre todo en Tacumbú, que es el lugar donde hay mayor hacinamiento y donde falta muchísima gestión, ¿verdad? Y empezamos ya, Santi, con el trabajo de arreglar inclusive la cocina, la parte de infraestructura, muchísimo trabajo desde el inicio de nuestra gestión y yo les voy a invitar en poco tiempo para que vean esas mejoras. Y en teoría, viceministro, ¿por qué no se invirtió ese dinero que estaba para ser invertido? ¿Cuál es la razón? ¿Argumentaron algo? ¿Dijeron, esta es la razón que nos lleva a no trabajar sobre algo que no tiene solución y gastar en vano dinero? ¿Cuál es la razón? Yo no quisiera hablar de la gestión de otra gente, ¿verdad? Quisiera centrar en lo que nosotros empezamos a hacer desde que llegamos, ¿verdad? Encontramos que hay presupuesto para renovar. No es mucho el presupuesto, sabemos. ¿De cuánto es? Y esa realidad que vos hablaste de los 6.200 para alimentos, por ejemplo, es así tal cual, como había comentado tu compañero. El sistema de salud también. Hay que tener en cuenta, Santi, que ahí hay personas que están recluidas, pero no están excluidas de la sociedad. Así es que nosotros esa idea que tenemos de humanizar realmente lo vamos a llevar a cabo. ¿Y de cuánto es el presupuesto que tenían previsto como para invertir y que no se invirtió finalmente? A ver, con números no voy a poder decirte, no tengo en mente exactamente cuánto es el porcentaje, el monto que teníamos para eso, pero había un presupuesto, no alto, pero es lo que estamos utilizando ahora como para refaccionar algunas partes, como para arreglar la cocina, por ejemplo, porque en parte de salud había muchas precariedades. ¿Cuánto dinero se requiere como para poder llevar adelante el proyecto de construir nuevas cárceles?
10.000 millones de guaraníes es lo que nosotros vamos a necesitar como para construir esta, que de hecho ya está, que está dentro del presupuesto de obras públicas y lo vamos a hacer conjuntamente con ellos. Nosotros vamos a dar todas las necesidades que tenemos por el sistema penitenciario y ellos van a ejecutar eso. Carlos, el 77%, y lo vamos a mirar en cifras con Enrique y Ricardo en breve, de la gente que está hoy privada de su libertad no tiene una condena. ¿Qué piensan hacer para revertir ese número? Porque finalmente ese es un desafío del Estado, el decir, si no tiene una condena, no debería estar acá, salvo que la ley obligue a que tenga una prisión preventiva. Mira, desde que iniciamos encontramos muy buena voluntad de parte de todos los actores dentro del entorno. Ya estuvimos con reuniones tanto con la Corte Suprema, con la Defensoría, con la Fiscalía, de modo tal en acelerar eso. Y te cuento un dato muy importante, estamos trabajando sobre un censo penitenciario. Censo en realidad no solamente para tener estadísticamente, sino queremos informatizar el sistema penitenciario. Hoy en día, Santi, nosotros tenemos datos de las penitenciarías en cuadernos. Nosotros queremos tener, y esto es un anhelo que queremos terminar lo antes posible, como Viceministerio de Política Criminal, sobre todo para poder tomar decisiones importantes, de tener informatizado todo el sistema penitenciario, inclusive hasta todo lo que tiene que ver con el sistema de salud de las personas privadas de libertad. Hoy en día no tenemos, cuando una persona privada de libertad es trasladada de una penitenciaría a otra, esa persona no va con su ficha, por ejemplo. Entonces, con ese sistema informático por el cual estamos trabajando y que es un anhelo que próximamente vamos a tener, yo creo que vamos a dar un paso muy importante para la humanización de nuestro sistema penitenciario, y eso también dentro de ese mismo sistema van a estar lo que se llama el control de las causas procesales. Entonces nosotros vamos a tener alertas cuando las causas procesales estén trancadas o llevaba un tiempo, no se está moviendo. Entonces trabajar con esa mesa de trabajo que conformamos ahora con todos los actores del entorno, como para que podamos acelerar justamente eso, porque estaba hablando de un 70, casi 80% de personas que están procesadas y no están con condena. ¿Tenemos más datos, Enrique, para compartir respecto a la situación penitenciaria en Paraguay? Sí, seguimos aquí con Ricardo, vamos a compartir algunos datos también, mientras remarcamos lo que decía en el presupuesto que estaba disponible pero no se ejecutó. Cuando hablamos de cifras y datos, Ricardo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la cantidad de procesados que hay hoy en día en las penitenciarías y a la cantidad de condenados. Vayamos a estos primeros datos, a estos números que reflejan la situación penitenciaria de la población privada de su libertad. En 10 años, Enrique, hubo un crecimiento del 491%. Estas son las cifras que vemos. 2008 había 5.867 personas privadas en su libertad y ahora, al 2018, hay ya 14.630 personas privadas de su libertad. Un porcentaje sumamente alto en el crecimiento en 10 años de la población privada de su libertad. En la siguiente imagen vamos a ir desglosando justamente por año. La diferencia en un año fue que en realidad en 8 meses 883 personas fueron privadas de su libertad hasta el día de hoy. Estos datos son actuales hasta agosto del 2018, de nuestra fuente, el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, que hizo este informe al cual nos referimos. Ahora, desglosando esto, vemos los porcentajes de las personas que son procesadas y condenadas. En la población masculina del total de las penitenciarías hay un 76% de procesados al momento, a la fecha, y solamente un 24% de condenados. Presos sin condena, 76%. Masculinos, sin condena. En empresas sin condena, procesadas 69%, y un 31% de las personas privadas de su libertad, estamos hablando de todas las penitenciarías, de mujeres. Solamente 31% de condenadas hasta la fecha, también recordamos esto. Impresionante, impresionante el número. Los números son realmente hasta extremos, ¿verdad? Sí. Vemos la población privada de su libertad, y esto es importante destacar porque veíamos el hacinamiento al que nos referíamos cuando ingresábamos con las cámaras a Tacumbú. Exacto. ¿Cuál es la sobrepoblación crítica en el total de las penitenciarías? Vemos que es hasta una cifra alarmante. 73% es la sobrepoblación crítica del total de las penitenciarías, es decir, un hacinamiento hasta crítico, si se puede decir, ¿verdad? En el total, en todas las penitenciarías del país. Solamente el 15% de las penitenciarías en Paraguay no tiene una sobrepoblación. Quiere decir que hay más personas dentro que afuera, ¿verdad? Claro, o sea, una capacidad para 100 y está por los 90, 95. Sí.
en casi la mayoría de las Claro, penitenciarías. porque ahí abajo está la explicación, digamos. La sobrepoblación crítica es cuando la densidad penitenciaria es de 120% más de lo que tiene que tener. Exacto, y el 73%, digo bien, tiene más del 120% Claro. de población que debería tener esa penitenciaría. También cifras alarmantes. En la siguiente placa, justamente vamos desglosando cuáles son las más críticas hasta el momento. ¿Y cuál es la más crítica? Según lo que pudimos ver, la penitenciaría de Emboscada, que tiene una capacidad para 408 personas y la población en realidad es de 1.364 personas, un índice ocupacional de 334%. Qué impresionante. La nacional está con Bu, ¿verdad? Exactamente. La penitenciaría nacional es de Tacumbú. 229%, la penitenciaría Padre Juan de la Vega, 158%, Misiones 160%, Coronel Oviedo 132 y San Pedro 135. O sea, no hay ninguna que esté dentro del rango que debería estar. De estas que mencionamos acá, no. Estas son 6 de las 17 que hay en total en el Paraguay y todas sobrepasan en su población de la capacidad que realmente deberían tener. Claro, miren lo que es Emboscada, de 408, que tiene la capacidad máxima que tiene la penitenciaría, hay 1.364 personas. Es impresionante. Mucho más del doble. Impresionante. Estas cifras van a estar también en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram también, para que la gente pueda repasar detenidamente, ¿verdad? Porque son números realmente de terror. Y como fuente tenemos el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Claro, un informe que hizo el mecanismo y que fue desglosando inclusive en las condiciones en las que están los reclusos en las diferentes penitenciarías. Exacto. Y es súper actual, es de agosto. O sea, Este informe es de agosto de este año, agosto Así del 2018. ahí tenemos una más. A ver. Justamente en este informe es lo que veníamos diciendo, de lo que constató el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura en cuanto a cómo se encuentran las personas privadas de su libertad en las diferentes penitenciarías. Y decía, por ejemplo, concluye el informe que el espacio donde se elaboran los alimentos es inadecuado. Era lo que veíamos también, ¿verdad? Ese momento donde cocinan, que tienen una especie de horno improvisado con ladrillos, con esas conexiones que estaban expuestas inclusive. Peligrosísimo. Y esto es lo que concluye justamente el informe. La alimentación no se rige por las adecuaciones del INAM, también otro punto que habíamos mencionado en el informe, no hay criterios definidos para incluir a las personas como portadoras de trastornos mentales, y este es otro punto interesante porque no hay una definición dónde tiene que estar una persona con trastorno mental o dónde no tiene que estar, o sea, no hay un criterio definido para establecer eso en las penitenciarías. El área de sanidad es reducida, se cocinan alimentos en forma precaria, incluso en el baño de la sanidad. Qué locura. Son puntos que constató el mecanismo de prevención y que realizó un informe y concluyó en esto. Y por último, la provisión de medicamentos que está otorgado por el Ministerio de Justicia es insuficiente. También lo que concluyó este informe del Mecanismo Nacional, que es el último que realizaron este año. Bueno, realmente una radiografía tremenda del sistema penitenciario, mostrando un poco en números lo mal que estamos en materia penitenciaria y lo poco que se hizo durante todo este tiempo, Santiago. Sí, señor, es lo que tiene que ver con la situación penitenciaria. Decías, Carlos, 10.000 millones de guaraníes como para construir 3 nuevas cárceles. ¿Tienen una idea de...? Y resulta poco, Santi, y resulta poco. Sí, al informe que ellos estaban diciendo, 14.700 personas dentro del sistema, generosamente, Santi, 9.000 personas es lo que pueden entrar generosamente dentro de nuestro sistema penitenciario. O sea, serían 8.000 personas y estirando 9.000 y nosotros tenemos 14.700. Por eso es la obligación y la necesidad que tenemos hoy en día de la construcción de las nuevas penitenciarías. Es una necesidad y ese dinero resulta corto, resulta poco, pero es de alguna manera es iniciar ya el proceso y empezar a trabajar sobre eso porque así como vemos, es una necesidad urgentísima. ¿Cuál es la capacidad que ustedes pretenden tener con estas 3 cárceles que se van a construir? Y ahí vamos a tener, a ver, son 1.200 más o menos personas dentro de cada penitenciaría en 4, ¿sí? Porque es una manera ya de descomprimir eso que tenemos ya de sobrecarga, ¿verdad? Pero de alguna manera te comenté esos 1.500 personas más o menos que hacen de diferencia por año que va a ir subiendo, ¿verdad? Es decir, también es importante que trabajemos con eso que dijiste, con las personas que no tienen condena, como para que se aceleren también los procesos de modo tal en que no haya ese hacinamiento de personas dentro del sistema penitenciario, porque tampoco nos alcanza con construir las penitenciarías. Habló del sistema de salud, que es muy importante. Gracias a Dios tenemos hoy en día, y gracias a las reuniones de Consejo de Ministros que propone el presidente Mario Abdo Benítez, hoy en día hay mucha facilidad de que ministros del Poder Ejecutivo puedan compartir ideas, opiniones y necesidades.
Y gracias a eso hoy en día con mucho orgullo podemos decir de que llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Salud, gracias al ministro Mazzoleni, que nos va a brindar una unidad de salud familiar para la penitenciaría de Tacumbú. Interna, que para nosotros es un logro muy importante como gestión, ¿verdad? ¿Tenemos más números, Enrique? Así es, quedaron algunos números respecto al tema penitenciario y tiene que ver específicamente con la parte de salud, Ricardo. Exactamente, justamente respecto a las personas privadas de su libertad que están en condiciones de trastornos mentales, por ejemplo. En el penal de Tacumbú funciona un pabellón denominado psiquiátrico. A esto habría que analizarlo si corresponde que ese pabellón esté integrado por personas con trastornos mentales. Sí. ¿Qué es lo que establece el artículo 23, ¿verdad? La inimputabilidad de personas con trastornos mentales graves. O sea, ¿qué hacer en ese momento? ¿Qué se hace a partir de ahora con ese pabellón psiquiátrico, ¿verdad? Sí. En la siguiente placa también desglosamos, por ejemplo, las enfermedades prevalentes de las que se encuentran en Tacumbú, sífilis y SIDA. En todas las cárceles, según este informe, las enfermedades prevalentes son tuberculosis, sífilis y micosis de piel. Y el dato interesante en esto es que el 76% en las penitenciarías respondió que no se les suministró medicamentos para esta dolencia. O sea, de las que sufren micosis de piel, el 76% no se les suministró este tipo de medicamentos, y es justamente lo que también menciona el viceministro, en que se debería empezar a trabajar desde ahora con el suministro de medicamentos. En la siguiente placa también desglosamos los consumidores de drogas en las penitenciarías. ¿Cuál es el porcentaje que corresponde a consumidores de drogas en todas las penitenciarías? El 20% son personas privadas de su libertad que consumen activamente droga. Claro, de 100, 20. Exactamente. Y de ese total, o sea, de ese 20%, el 58% de ese total consume marihuana y el 19% consume crack. Ahora, ¿qué se hace con estas personas que activamente consumen droga? En la siguiente placa lo desglosamos también. ¿Qué se trata? El 87% de los que consumen no reciben tratamiento para dejar el consumo de drogas en las penitenciarías. Casi el total está consumiendo activamente drogas y no recibe tratamiento alguno para esa adicción. Qué terrible. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, Santi. Bueno, Carlos, por último, para cerrar, agradeciéndote por tu presencia, ¿cuándo podemos decirle a la gente? Porque finalmente creo que todos los gobiernos que pasaron nos hicieron promesas de todo tipo. ¿Hay alguna fecha que se le pueda poner a esto? ¿Algún tiempo en el que podamos decir estas cárceles van a estar terminadas? Bueno, Santi, eso tiene un proceso por el llamado de licitación y toda la construcción y todo. Yo supongo que para el 2020 tendríamos, mi anhelo y el anhelo de todo el equipo es que tengamos cuanto antes, ¿verdad? Pero hay procesos que hay que cumplir. Pero 2020 podría ser el plazo. Es nuestro mayor anhelo, y de hecho, justamente eso, el hecho de haber achicado el tamaño de las penitenciarías y distribuido en distintos lugares hace de que tengamos la posibilidad de que las empresas que trabajen lo hagan en el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, como para que podamos tenerlo todas juntas. Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Hacemos nosotros una pausa, son las 20:52. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de los temas que veníamos presentando. Nos dicen que el titular de la Asociación Paraguaya de Taxistas de Asunción, va a estar con nosotros en ADM, que está viniendo, que va a llegar en breve. Así que vamos a conversar con él respecto a esta denuncia que tenemos. Enhorabuena por su presencia con nosotros entonces en el programa. Hacemos la pausa, ya venimos. Es de último momento, 96% ya de las mesas escrutadas en el Brasil, Bolsonaro alcanzó el 46,70% y Haddad el 28,37%. Por lo tanto, ya se puede dar por descartado que esta noche Bolsonaro sea el presidente electo de Brasil y se puede dar por confirmado que habrá una segunda ronda, un balotaje, dentro de 3 semanas entre el candidato de ultraderecha Bolsonaro y el candidato de Lula da Silva, Haddad. Repito, casi el 96%, Bolsonaro llega a casi el 47% hasta el momento y Haddad al 28%. No habiendo alcanzado el 50%, se va descartando la posibilidad de que esta noche se liquide el pleito y se va confirmando la segunda ronda para finales del mes de octubre en Brasil. Eso en materia de información de último momento, aprovechando que estamos en vivo informando para la teleaudiencia. Nos metemos ahora, Ricardo, en el tema de esta denuncia que saltó en la semana
pero que AM ya estuvo viendo un poco antes y que tiene documentos que terminan de alguna manera confirmando lo que estaba ocurriendo. Justamente habíamos hecho un seguimiento al viceministro de Culto, Herminio Lobos, respecto a esta denuncia que también había llegado al viceministerio, que se conformaba un equipo de viaje para hacer viajes a distintos puntos del país. Ellos recibían un viático en concepto de ir a capacitar, ir a visitar incluso congregaciones, pero sin embargo no existía ningún tipo de viaje. Se quedaban en su oficina. Y nosotros constatamos que en esa semana, donde en registro, incluso tenemos el documento y queremos verlo también, fuimos hasta la oficina del viceministro de Culto y pudimos realizar una nota con él cuando él se suponía debía estar de viaje. Fíjense en esta fecha. A ver. Dice, del 17 al 21 de septiembre, supuestamente él debía haber realizado un viaje. Están los funcionarios asignados para este viaje. Herminio Lobos como viceministro de Culto, un técnico, un custodio y el chofer. Fíjense también en el chofer, porque cuando nos fuimos para hacer la nota con el viceministro nos encontramos con que también el chofer estaba por acá, estaba por Asunción cuando tendría que haber estado en Pilar, según este informe que lo hizo el propio viceministro de Culto, no en esta fecha, Enrique, la hizo incluso después de que nosotros le hayamos hecho la nota. O sea que incluso nosotros llegamos a hacer la nota con él, estuvimos esa semana con él constatando que estaba por Asunción y sin embargo igual realizó este informe, que son informes que se deben realizar en todos los viajes para constar lo que se hizo en esos viajes. Sin embargo, él, aunque nos dio la nota a nosotros, constató y firmó este informe que del 17 al 21 él estuvo en Pilar. Sin embargo, el 19 de septiembre nosotros estábamos en su oficina haciendo una nota con él. Increíble, increíble. Presten atención a esto. Documento firmado por el viceministro Lobos, que dice que él estuvo de viaje, estuvo por Ñembucú del 17 al 21. Sin embargo, AM le estuvo haciendo una entrevista en su oficina en Asunción el 19, como dejando en evidencia que él no estaba donde decía que tenía que estar. El documento después sale, cobra el viático correspondiente por un viaje que no realizó. Inclusive el chofer estaba sentado allí en el sofá. Y van a escuchar inclusive cuando él recibe la denuncia, que él dice que él no sabía, él estaba en Pilar, que él al día siguiente, que fue un jueves, vino para un acto de gobierno. Sin embargo, ese miércoles, un día anterior, ya nos había dicho nosotros que tenía que estar en ese acto de gobierno. O sea, contradicciones que el propio viceministro de Culto entró en todo este juego. A ver. Veamos este material. Vamos a eso. Te cuento, Carlos, lo que pasó. Sí. Lunes a la tarde se acredita combustible para poder ir a Pilar. A la tardecita nosotros salimos, ese martes estuvimos recorriendo algunos distritos, el miércoles tuvimos algunas reuniones, el jueves una actividad acá en Palacio muy importante del ministerio. Me llama la secretaria de la viceministra y me dice, ella no va a poder estar, por favor necesito que usted se vaya porque es un acto importante del ministerio. Salimos ese jueves a la mañana, nosotros llegué para las 11 menos cuarto acá, estuvimos para el alto, pasé a firmar unos papeles en la oficina y volvimos a Pilar. Buenas, volvemos otra vez. ¿Ya llegó el...? Sí, ya. Sí, no hay problema. Discúlpame, ¿hoy qué fecha es? Hoy es miércoles 19. Ese martes estuvimos recorriendo algunos distritos, el miércoles tuvimos algunas reuniones. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es miércoles 19. El miércoles tuvimos algunas reuniones. El viceministerio está haciendo una campaña a nivel país, ¿verdad? Hay funcionarios nuestros que están recorriendo los distintos departamentos a fin de comunicar la existencia de esta nueva ley y también de informar de que esto es de carácter obligatorio y que a partir del año que viene esto va a ser exigido a rajatabla como establece la ley, y aquellas que no, como te digo, sí van a ser ya clausuradas temporal o definitivamente de acuerdo a la gravedad del caso. ¿Hay un equipo técnico que trabaja en eso? ¿Usted personalmente llega al lugar a distintos puntos del país o cómo es el sistema de trabajo? No, una de las dependencias de este viceministerio es la Dirección General de Culto, ¿verdad? Que es la dirección encargada de todos estos trámites y de todas estas gestiones, ¿verdad? Que dependen del viceministerio de Culto, como también otras direcciones generales. Pero la encargada en este caso de esta área es la Dirección General de Culto, que es la responsable de esa área. De las visitas también incluso a los diferentes puntos de organizaciones religiosas del país. De todo lo que se refiere a culto, ¿verdad? ¿Usted personalmente llegó a contactar o llega a contactar con las entidades o con los líderes religiosos de las zonas? Sí, nosotros tenemos un foro interreligioso que aglutina la mayor cantidad de
de entidades religiosas. Fueron funcionarios del Viceministerio de Culto incluso a hacer capacitaciones a los principales referentes y así estamos llegando a todo el país con una campaña de difusión de esta ley que, como te digo, tiene carácter obligatorio. ¿Usted suele ir a las capacitaciones, viceministro? Suelo ir a las capacitaciones, también está nuestra gente que son los técnicos especializados en el tema, ¿verdad? O si no va al director general de culto. O sea, de repente si me piden hacer un enlace en vivo, no sé si hoy o mañana tú tenés tiempo de... Sí, toda vez que no estés metido en alguna actividad oficial, yo no tengo inconveniente, estoy acá en la oficina, ¿verdad? Sí. Pero de repente te llaman y te dicen que cubrir la ministra en tal parte y salgo corriendo, ¿verdad? Mañana, por ejemplo, tenemos actividad en Palacio a las 11, que solamente no sé hasta qué hora va a durar, ¿verdad? Que el lanzamiento de la reforma educativa y todo lo demás y tenemos que estar presentes, ¿verdad? Ese martes estuvimos recorriendo algunos distritos, el miércoles tuvimos algunas reuniones, salimos ese jueves a la mañana, nosotros llegué para las 11 menos cuarto acá, estuvimos para el Alto, pasé a firmar unos papeles en la oficina y volvimos a Pilar. Pero de repente te llaman y te dicen que cubrir la ministra en tal parte y salgo corriendo, ¿verdad? Mañana, por ejemplo, tenemos actividad en Palacio a las 11, que solamente no sé hasta qué hora va a durar, ¿verdad? Que el lanzamiento de la reforma educativa y todo lo demás y tenemos que estar presentes, ¿verdad? Mañana a las 11. Mañana a las 11. Viceministro, muchas gracias. Por favor, a la orden. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, salvo que se haya teletransportado, era imposible estar en dos lugares al mismo tiempo. Claro, porque él ahí, dice él, en la entrevista radial que dio, decía, yo estuve el miércoles con algunas reuniones en Pilar, Sí. el jueves volví a Asunción para un acto oficial, firmar algunos papeles y después volví a Pilar. Esta entrevista la hacíamos nosotros el miércoles, él no estaba en Pilar, estaba en Asunción, y él hace referencia y dice, no, mañana pues tengo una actividad oficial. Y es cierto, estuvo en esa actividad oficial, solo que él había dicho que él volvió de Pilar para esa actividad de jueves, cuando que es mentira. Queda en evidencia en esta entrevista que el miércoles él estuvo en Asunción mientras cobraba un viático por supuestamente estar en Pilar cuando que no estaba en Pilar. Y esta entrevista telefónica se la daba a Carlos Báez en Monumental 1080 AM también. Mencionaba Ricky un lugar en el que él estuvo supuestamente en este tiempo, ¿verdad? Mismo, en el informe que él firmó inclusive, dijo haber ido a una de las iglesias evangélicas luteranas del Paraguay. Pero fíjense en estos datos. Iglesia Evangélica Luterana del Paraguay, yendo él supuestamente a Pilar, entramos a la página de esta iglesia y fíjense en esto, los lugares donde está la iglesia y lugares donde no está. En la zona de Pilar no hay ninguna iglesia, ni siquiera ninguna parroquia. Cuando vemos las parroquias distribuidas en los distintos puntos del país, en ningún momento nos encontramos con Pilar. Sin embargo, el viceministro de Culto estuvo en una iglesia evangélica luterana del Paraguay, en Pilar, donde en su misma página oficial, en su misma web, no existe ninguna iglesia luterana del Paraguay en Pilar. Bueno, lamentable realmente, y esta investigación que también tendrá que cerrarse de algún modo con la responsabilidad que implica haber utilizado dinero público para este tipo de cosas. Tenemos que hacer una pausa nosotros, Enrique. Así es, a la vuelta ya nos metemos en el tema del taxi. Y ya está con nosotros en estudios también Aristides Morales, quien finalmente aceptó la invitación de AAM, está con nosotros como cabeza de la Asociación de Taxistas de Asunción, así que vamos a hablar con él respecto a esta denuncia que vamos a presentar. Repito, es importante que el gremio se haga eco de este tipo de información. Si hay un gremio que pretende formalizar el trabajo de sus integrantes y no quedar pegado con prácticas de este tipo, es importante que la iniciativa del propio gremio sea denunciar este tipo de prácticas y sobre todo que el cliente tenga una vía directa para poder denunciar cuando este tipo de cosas sucede. Hacemos la pausa, venimos en breve. Nueve de la noche con 8 minutos, estamos en vivo a través de Noticias Paraguay y lo que anunciábamos. Parte del gremio de taxistas que opera de manera regular, que considera que deben hacerse bien las cosas, que se puso un taxímetro que es el adecuado, que no hay forma supuestamente de vulnerarlo, que expide factura de manera legal, que inclusive promueve prácticas de profesionalización dentro del gremio. Con tecnología. Con tecnología. Nos pasó un dato de otra gente que operaba instalando en Asunción taxímetros que tienen la posibilidad de hacer caer con mayor frecuencia la tarifa y aumentarla evidentemente
en alguna distracción por parte del pasajero. Totalmente, y empezamos este recorrido con AAM. Cuando fuimos a ese taller que instala esta tecnología, hicimos la instalación inclusive, cronometramos el tiempo que nos tomaba, el costo que tenía instalar esto, y también fingimos con actores del equipo de AAM estar distraídos en un viaje en taxi y en otro estar atentos al taxímetro. La diferencia de precio es brutal. Una denuncia que la hicimos con el circuito completo y ahora se la vamos a presentar oficialmente al presidente de uno de estos gremios de taxistas. Mostramos y vemos esa primera parte. A ver. Taxistas. Todos en algún momento recurrimos a ellos. Muchas veces salimos de grandes apuros. Muchas otras salvaron la ocasión haciéndonos llegar a tiempo cuando el reloj no estaba a nuestro favor. Cuando llantamos en pleno mediodía y teníamos que llegar a una reunión. Cuando el auto seguía en el taller y la urgencia de llegar al hospital era inmediata en plena madrugada. Cuando salíamos de una farra y ahí estaba quien nos llevaría a casa sin tener que preocuparnos cuánto marcaba el taxímetro. Y mucho menos pensar que se aprovecharían de uno por haber bebido esa noche. Algunos héroes, otros villanos. Lamentablemente, hay un remanente pequeño que ensucia la tarea digna de varios taxistas. Un grupo que decide abusar de un poder que le es otorgado por los propios pasajeros. La plena confianza. ¿Cuántas veces nos subimos a un taxi con la total seguridad, sin siquiera evaluar que puedan estafarnos por el camino? Es necesario separar los buenos de los malos. Es necesario agradecer a quienes les hemos confiado nuestro traslado y decidieron siempre hacer honor a la dignidad de un trabajo noble y que pone al servicio en primer lugar. Como en varias situaciones de la vida, sigue vigente ese pequeño grupo que, inconsciente quizás de la historia detrás de la vida de cada pasajero y movido por una ambición egoísta, decide abusar de la confianza y estafar. ¿No debería ser acaso el taxi radio la mayor garantía del cliente? Sin embargo, en ocasiones es el enemigo aliado del taxista. ¿Quién controla el sistema? ¿A quiénes se deben? ¿Cómo puede ser tan fácil vulnerar aquello que debería ser la primera y principal garantía del que desea subirse a un taxi? Aunque los malos quizás sigan siendo malos, hoy también celebramos a los buenos. Pero con esta celebración también denunciamos a quienes en nombre de todos manchan la dignidad del trabajo que decidieron abrazar, algunos desde hace mucho tiempo. Ya en la operación propiamente, ¿cómo instalan estos taxímetros? Es la pregunta que nos hacíamos. Nos facilitaron el dato, nos dijeron este es el lugar, de esta manera, estos son los costos, fuimos hasta ahí. Fuimos hasta ahí y grabamos el proceso de instalación de uno de estos taxímetros que operan de manera irregular. La facilidad con la que se puede burlar a un pasajero que utiliza el servicio del taxi es más sorprendente de lo que siquiera imaginábamos. El equipo de AAM logró llegar hasta un taller para realizar la instalación de un taxímetro a un auto particular. Sorprendentemente, no es un taxímetro cualquiera.
es todo un sistema de estafa y abuso al cliente. Un engaño perfecto que solo necesita de unas conexiones clandestinas y un pasajero que no vea qué ocurre debajo del volante. El circuito es sencillo. Se estira la corriente de la batería. Esa corriente se usa para el funcionamiento electrónico del taxímetro. El taxímetro está programado para contar de a 300 guaraníes en tarifa normal y en otros casos de a 400 guaraníes incluyendo la tarifa nocturna, que teóricamente inicia a partir de las 22 horas. Y es teóricamente porque también logramos constatar que hay taxistas que se aprovechan en cobrar una supuesta tarifa nocturna a las 5 de la tarde. Puesto el taxímetro sobre el tablero del auto, se empieza a trabajar en los cables que funcionarían como engaño al taxímetro. Aunque sencillo, el proceso de conexión lleva tiempo y pruebas. El trabajo consiste en dejar un cable expuesto debajo del volante que al hacer contacto con el orificio de encendido del auto, aumenta automáticamente el conteo del taxímetro. Listo. En 3 horas, la conexión terminó con éxito y el sistema para aprovecharse del cliente ya está listo para ser utilizado en las calles. Normal. Todo por la suma de 800.000 guaraníes. En Argentina se llegó a promover a través de los servicios formales de taxi información suficiente para saber si subís a un taxi con este tipo de taxímetros, corres el riesgo de ser estafado. Si subís a un taxi, el taxi tiene que tener la identidad del conductor de esta manera puesta y este es el número para poder hacer denuncias. ¿Qué tan formal es nuestro sistema de taxi actualmente? Como por ejemplo para saber si subo a la tarde, corresponde que me cobren una tarifa que me figura número 1 como tarifa de día o en número 2 como tarifa de noche. Esa información que tiene que estar disponible para el pasajero, ¿a través de qué herramienta está? Bueno, ustedes veían recién en ese material cómo después de haber instalado este aparato se hacía la prueba, o sea, como una garantía, vamos a hacer un recorrido, vamos a probar qué tal funciona, hace el trampeo y vas a ver cómo funciona y efectivamente funcionaba. Iba goteando la cantidad que te iba a ir cobrando el taxímetro, que podía utilizarse tranquilamente en alguna distracción del pasajero que generalmente va atrás, no ahí al lado como en este caso. Ahí esa es la prueba que se hacía como una especie de garantía de que efectivamente funciona. Y la otra forma es la que van a ver a continuación en el material. Los actores con cámara oculta de AAM fingían una distracción cuando entonces el taxista aprovecha y pone la tarifa nocturna. Ese número 2 es tarifa nocturna a las 5 de la tarde, cuando la tarifa nocturna debería empezar a correr recién de las 10 de la noche.
Las conexiones clandestinas de taxímetros tienen varias formas de uso y abuso. En esta ocasión, el equipo periodístico de AAM decidió dar un paseo en taxi. Y aunque todavía eran las 5 de la tarde, el taxista decidió cobrar una tarifa nocturna. Fíjense que ni siquiera tenía el taxímetro prendido. ¿Cuántos momentos que va a alcanzar ahí? ¿Y el taxímetro? Mira el taxímetro. Tengo que poner el taxímetro. ¿Me espera o no? Al ser consultado cuánto costaría el viaje, el taxista respondió que debía usar el taxímetro para cobrar lo justo. Tengo que poner el taxímetro. ¿Me espera o no? Para no cobrarte menos ni más. Tranquilo. Estacionó el vehículo, bajó del auto y activó el taxímetro desde debajo del volante. Coincidentemente, desde donde las conexiones clandestinas son instaladas, según lo comprobó el propio equipo de AAM al realizar una instalación del taxímetro en un taller exclusivo para ese tipo de conexiones. La tarifa nocturna se activa con el número 2 que aparece al inicio del conteo del taxímetro. Esta es otra de las formas en que algunos taxistas se aprovechan de sus clientes. Y lo que debió ser un viaje con un costo de unos 35.000 guaraníes aproximadamente, terminó costando 60.000 guaraníes. Nos acompañan ya representantes del gremio taxista en este momento, aquellos que son la cara visible del gremio formal del servicio de taxis, al menos en Asunción. Por un lado, nos acompaña Aristides Morales de la APTA. ¿Qué tal, Aristides? ¿Cómo te va? Muy bien, Santi, a usted y a su compañero Enrique, y gracias por esta oportunidad. Nos hubiera gustado tenerte más temprano y lastimosamente el tiempo que nos queda es poquísimo. Permitime. Vamos a hablar en el tiempo que quede. Permitime Sí. una aclaración. Sí. Yo procuro ganar el respeto de los trabajadores de los medios de comunicación como usted, de nuestros usuarios, de mis propios compañeros. Yo le dije a tu asistente, estoy retornando del interior y estaba entre Caballero y Zapucay. No es que diga que estoy en el interior y venga a aparecer, ahora tengo que aclarar eso, ¿verdad? Felizmente llegaste. Aprovechemos para hablar de lo que importa porque si no nos va a ir el tiempo en no, otra cosa, no, quiero quedar como un mentiroso también, No, pero Santi. nos dijiste que estabas en el interior y estabas. Estoy retornando, dije. Estabas en el interior. Estoy retornando. Pero estabas en el interior. No, yo estaba en Villarrica. Y bueno, pero más de en la el mitad, interior. no, estaba Tampoco retornando. vamos a venir a... No. Me parece importante que se aclare Vamos y a Ángel, te agradezco aclarar también por estar con todo, nosotros. todo. Ángel, déjame hablar, por favor, Sí, Aristides, señor, porque no adelante. podemos continuar el programa si Adelante. actúas de esta manera. Y también está con No. nosotros Ángel Galeano, de la cooperativa 11 de noviembre. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Santula, ¿verdad? ¿Cómo estás, Y Ángel? Enrique, no nos vayamos a discutir dónde está, kilómetros más, kilómetros menos. Yo sé que el presidente está en el interior, él tiene familia en Villarrica. Y a mí no me invitaron. Eso No, te voy a ¿cómo te reclamar. invitamos? Te voy a reclamar también, porque Sí, nosotros sí, somos una entidad, una cooperativa. Inclusive utilizaste ya el servicio de la cooperativa y me dijiste que... Utilizo siempre. Yo tengo que decir que las veces que me tocó utilizar el servicio de taxi no tuve mayores inconvenientes, al contrario, siempre fui bien tratado por todos en general. Y me parece por eso doblemente importante. Si hay gente que está utilizando el servicio de taxi para estafar a la ciudadanía, conectando este tipo de taxímetros, ¿a quién recurrir? O sea, ¿cuál es la garantía que tiene el ciudadano para saber que se está subiendo a un taxi que no va a operar de la manera que veíamos?
por 800.000 guaraníes la forma de hacer caer más rápido el taxímetro, algunos con el señalero, otros con la luz alta, luz baja. ¿Quién controla eso? ¿La APTA tiene algún sistema de verificación vehicular? ¿Eso depende de la municipalidad? ¿Lo tiene la cooperativa 11 de noviembre? ¿O es de acuerdo a la honestidad de cada taxista, Aristides? No. Permíteme, presidente. Yo te agradezco que usted hayan hecho esa investigación porque es la denuncia que nosotros siempre hicimos. Punto uno, ese taxímetro hace mucho dejó de funcionar en Asunción. Años. Nosotros en este momento ya tenemos el taxímetro que es inteligente, el tiqueador, que es inviolable. Nos hubiera gustado también saber dónde se hace eso, porque son dos los talleres autorizados en Asunción. ¿Cuáles son los talleres y dónde Martín, están? que está cerca del barrio San Pablo, y Mario... Caguazú y La Victoria está Martín. Caguazú y La Victoria. Y el otro está ahí detrás de emergencia médica, que es Mario Mongelos y a una cuadra de emergencia médica. Son técnicos que no se van a prestar a esto, primero porque son autorizados por la municipalidad, no se van a arriesgar por 800.000 guaraníes a hacer esto. Inclusive nosotros le recomendamos hacer el control antes de irse a hacer la inspección, porque la municipalidad te inspecciona de nuevo el taxímetro. Sí. Y se pone una precinta de seguridad al taxímetro antes de ir a... Si ese es violado, nosotros hacemos un control diario. Y esa maniobra que hace este hombre que le dice la parada 5, que suben al taxi, qué sé yo, sí, y que le dice, tengo que conectar el taxímetro, ¿por qué lo hace? No, pero no, eso es mentira. El taxímetro ya está conectado, no, eso es mentira. Por eso, nosotros le agradecemos a usted que haya hecho esa investigación, porque eso es mentira totalmente. Te estoy hablando de Asunción. En Asunción hay un control estricto sobre eso. ¿Quién controla con qué frecuencia? Nosotros. La asociación, por ejemplo, hace un control diario en las paradas. Nosotros también hacemos controles diarios en las paradas. O sea, ¿ustedes van y verifican por día en las paradas? No es por día. Es un control de sorpresa. Aleatorio, de sorpresa. Me subo en tu taxi, nosotros sabemos cuánto tiene que caer en 80 metros. Y nosotros sabemos la tarifa nocturna que cambia automáticamente, cambia a las 22 horas. ¿Y hay algún documento de chequeo de esos vehículos sí, a los que podamos, por ejemplo, acceder y saber así se hizo con esta frecuencia? Sí, y ese chofer que es, porque ese chofer que es encontrado infragante es expulsado de la asociación, es expulsado, porque eso es estafar al usuario y dejar mal parado a la asociación de la cooperativa. ¿Y la APTA también tiene esa planilla, Aristides? Nosotros, verdad, hacemos los controles aleatorios y actuamos inmediatamente cuando hay una denuncia. Usted habló que hay otras gentes, ¿verdad? Y creo que son otras gentes los que hacen esto. El taxímetro, como ya lo explicó, él va fijo en un lugar, nadie puede bajar a hacer ningún tipo de conexión. También, en algunos casos, automáticamente le suspendemos, como le sacamos del sistema de radio. Y tenemos denuncias, hoy tenemos denuncias que tratando de eludir su responsabilidad, ¿verdad?, en situaciones de esta naturaleza, va y manifiesta que hay discriminación, que es un hostigamiento, que es persecución, se va y se hace la víctima. Como 5 demandas tenemos en el Poder Judicial de hace 10 años, ¿verdad? Yo lo que o sea, lo que te quiero decir, contundente es nuestra postura. Yo lo que pregunto, Aristides, es porque esa es la parte que no me estás respondiendo. Yo quiero saber quién verifica, quién certifica. Ángel me dice, hacemos controles aleatorios. ¿Con qué frecuencia te voy a decir una controles? Cosa. Uno va a habilitar un nuevo vehículo, así como se fueron ustedes. Sí. Y va donde están los talleres oficiales. Nosotros no aceptamos, hay una constancia de instalación de taxímetro en caso de que no vaya del Mario o el del señor Martín, disculpe que mencione su nombre. Viene de otra parte, como sería si instala donde se instaló eso, ¿verdad? Le rechazamos. Ellos dan una constancia, ¿verdad?, de las condiciones del taxímetro. Al llegar a la municipalidad, vuelven a hacer un circuito que tienen marcado y que tiene que caer un determinado monto. ¿El día de su verificación? El día de su habilitación. De su habilitación. Sí, señor. ¿Y después de eso sí, después de eso, señor, sí, nosotros salimos por la parada a hacer aleatorio o le ordenamos a los delegados que ellos hagan a los compañeros que de la parada que lo componen, ¿verdad? Y también, como te dije, los que certifican en la municipalidad. Nosotros hacemos un trabajo más o menos de apoyo, nomás ya de fiscalización. Claro, porque si no, no tiene mucho sentido que el taxista le controle al taxista. No. Es una cuestión que digamos, no se da. Debería ser un ente que se encargue de
controlar que eso esté de hecho que es calibrado, por llamarle de algún modo. Así es, sobre una medida exacta que ellos disponen de un recorrido, circuito. ¿Y cuáles son las herramientas que se utilizan para corroborar que eso esté calibrado, digamos? ¿Hay alguna forma de...? Nosotros tenemos nuestro circuito. ¿Cómo se hace? Y bueno, da una vuelta, ponerle San Martín, Mariscal López, Charles de Gaulle, España y volver acá y sabes cuánto tiene que caer. ¿Y hay alguna documentación que se expide cuando se hace esa certificación? Eso lo expide el técnico que lo instaló. No, pero eso fue al inicio. No, pero nosotros no podemos responsabilizarnos por otro, en caso que haya diferencia. Le suspendemos que traiga la constancia de que su taxímetro está funcionando, ahí le volvemos a habilitar. No, y a eso hasta es lo que ahí quiero ir, tenemos. Ángel y Aristides. Yo me subo a un taxi que hace 2 años instaló su taxímetro. ¿Y cómo yo sé que ese taxi tiene un taxímetro que no me va a engañar como usuario? ¿O tengo que estar pendiente de cuánto cae en cada cuadra que va pasando? Santiago, el taxímetro inteligente que viene ahora que sale 2 millones, disculpame que diga el precio. Sí, no importa. 2.700.000, 3 millones de guaraníes sale. Es inviolable, es inviolable. Aquel conductor que quiera hacer ese que estás mostrando, quema el taxímetro, es carísimo ese taxímetro, es inviolable. Ese automáticamente cambia a las 22 horas, no cambia a las 17 como ustedes están diciendo. Y a los las feriados horas, también. Domingos y feriados automáticos. ¿Cómo esto cambió y ustedes veían que era el estos son totalmente fuera del circuito normal. No, el taxímetro que ustedes veían recién, podemos poner el taxímetro del segundo recorrido. Eso es, no sé yo qué taxímetro es, qué procedencia. No, eso es... Pero eso no son acaso. No, el otro taxímetro quiero ver. El taxímetro que finalmente en el recorrido que hacemos en la calle termina mostrando el número 2. Ese es el material que quiero ver, si me ponen al aire, por favor. Si supuestamente cambia de manera automática, el otro taxímetro, les pido por favor. ¿Ese? No. Este es el que lo colocamos nosotros. Yo quiero ver el taxímetro que tomamos ya en horas de la tarde. Y se puede ver que era de tarde efectivamente porque la luz del día estaba todavía pleno. Aquí ya oscurece ahora un poco más tarde, pero eso me dicen que cambia a las 22 recién. ¿Cómo es que pudo cambiar ya con la tarifa nocturna cuando todavía era de día? Porque no es un taxímetro inteligente. Ahí está, fíjate un poco. Ahí está. No es. Este no es un taxímetro inteligente. Este es un taxímetro común. El otro es inviolable, Santiago. ¿Y esa parada es una parada clandestina, la parada 5? No. No parada vemos bien. Ahí está abajo dice parada 5. De Asunción ese no es de Asunción, ese es de Santiago, lo que yo estoy denunciando desde hace rato. Son taxistas, o sea que son vehículos pintados en taxi amarillo techo negro o amarillo techo blanco que pululan en el mercado 4. Tenemos como 300 en Asunción. Impune trabajo. A mí me amenazaron de muerte eso porque yo denuncié a la Policía Municipal de Tránsito. Eso es esto para nosotros y le agradecemos que hagan público esto. Porque ahora los muchachos se van a dar cuenta de que la prensa misma ya está viendo cómo trabajan los taxistas. Estos son taxistas ilegales. Le voy a agregar algo, Ángel, permíteme. Nosotros tratamos de facilitar la identificación de los móviles. Uno lo tiene dentro del vehículo y por diferentes circunstancias al bajar del costado, y si se llega a desplazar ya, vuelve a tener un código que es numeral con letras, ¿verdad?, para identificar, y ha servido. Y esos son, por decirte, ¿verdad?, la base para que el usuario tenga la seguridad de que está trabajando en un vehículo legalmente habilitado. ¿Cómo el usuario sabe? En algún momento creo que ustedes mismos lanzaron, no sé si el gremio en sí, una aplicación o ustedes no usan ninguna aplicación. Sí, utilizamos. ¿Cuál es la aplicación que utilizan nosotros ustedes? Tenemos 2 aplicaciones, TaxiPI y OnDeTaxi. Cuando yo subo a TaxiPI OnDeTaxi, bajo a cualquier sistema de celular, yo tengo la forma como usuario de marcar el punto al que voy a ir para saber cuál es la distancia y cuál es el costo que va a tener ese servicio de taxi para mí. Eso es imposible, Santiago, no porque, va a tener la exactitud. La aplicación que se está tiene un punto directo nombrando mucho ahora, ponen un precio estimativo. Yo tuve un problema con un taxi de Move que dijo un precio y llegó a otro precio al aeropuerto. Me denunció un pariente que se va a los Estados Unidos. Nosotros no podemos poner un precio si estamos regulados por la Municipalidad de Asunción.
Y el taxímetro nosotros no podemos decir en la aplicación te va a salir tanto. Para eso está el taxímetro. Pero el taxímetro no calcula de acuerdo a la distancia también. Tantos metros recorridos, ahí cae la ficha El eventualmente. taxímetro cae ahí sobre ficha, sobre metraje, no la distancia total. Sí. Y es 300 guaraníes Cada 80 metros. cada 80 metros. 300 cada 80 metros. Sí, y 390 a partir de las 22 horas Hasta las 5. hasta las 5. Vamos a suponer que el usuario utilizó el vehículo a las 5 menos 2 minutos, le corresponde la tarifa nocturna. La misma cosa, si subió a las 22, 5 minutos antes de las 22 o 1 minuto antes de las 22, por más que cuando le baje ya esté marcando las 22:30, tiene que pagar la tarifa diurna. Bueno, Aristides, quiero que de manera muy concreta me digan esto. Lastimosamente se me fue el tiempo. Yo soy usuario de taxi. Cuando me subo a un taxi, ¿qué tipo de taxímetro tengo que ver para tener la garantía que no me van a estafar con este tipo de prácticas? Tenemos los modelos, por decir verdad. Una empresa trae una forma, la otra empresa trae más... o sea que no está estandarizado. No está estandarizado. No, va a estar, discúlpame, presidente, los dos son taxímetros inteligentes, Sí, pero son modelos diferentes por nomás. un modelo de taxi. Son inviolables. La Municipalidad de Asunción no se ha puesto las pilas para decir, bueno, el taxista de Asunción tiene que utilizar taxi inteligente. La última reunión que tuvimos, nosotros solicitamos y ellos aceptaron que a partir del 30, o sea que a partir de junio del año que viene, todos los taxis de Asunción tienen que tener taxímetro inviolable. Tipo de taxímetro. Solo un tipo de taxímetro que cuando te sentás automáticamente marca. Ya o sea que el conductor no tiene por qué tocar. ¿Eso desde cuándo va a ser? A partir del año que viene. Hoy tenemos ya un 80%. Ok, pero todavía no hay forma de decir entonces yo estoy garantizado cuando veo este tipo de taxímetro. No, ya hay el 80% más o menos ya está. Que ya tiene ya el sensor, ya tiene ya el taxímetro electrónico y... Pero a partir del año que viene ya va a ser obligatorio eso. Bueno, el 100%. Me encantaría la próxima semana volver a conversar con ustedes, porque de verdad creo que es un tema que tenemos que darle tiempo y hablar con suficientes elementos. Gracias Aristides por venir, gracias Ángel por estar con nosotros. Santiago, una vez más, buenísima labor lo que hicieron. Esto nos da ánimo a seguir trabajando por el bien de los asociados, porque ustedes fueron los que comenzaron esto de demostrar la vergonzosa realidad del taxi inhabilitado. Del descontrol del El próximo domingo los vamos a invitar de nuevo. Los inspectores, Tengo que cerrar, sin generalizar. Gracias, Aristides. Identificarles nomás quién te hace el trabajo. Te quedan ahí un ratito, voy a cerrar el programa, por favor. Vamos a un contacto en este momento hasta Brasil. Está nuestro compañero Marcelo Favalli para contarnos qué es lo que ocurre en este mismo instante en medio de las elecciones de Brasil. Marcelo, adelante, buenas noches. Las elecciones presidenciales en Brasil van a ser decididas en la segunda vuelta. Los datos oficiales indican que las encuestas estaban correctas. Jair Bolsonaro y Fernando Haddad van a enfrentarse en el próximo día 28, ahora en una disputa directa por el cargo de jefe de Estado. Bolsonaro, que representa a la extrema derecha, se quedó con unos 47% de los votos. El capitán del ejército dijo a periodistas que creía en la victoria tras la primera vuelta. Eso porque su popularidad creció mucho después del apuñalamiento del que fue víctima hace poco más de un mes. Bolsonaro se transformó en el gran personaje de esa disputa. Él, que es diputado federal desde 1991, tiene un histórico de polémica. Hace años defiende el derecho de los ciudadanos para tener un arma de fuego y rechaza la legalización del aborto y consumo de drogas. Además del discurso conservador, el representante de la extrema derecha agrada al mercado de acciones porque promete garantizar la entrada de inversiones externas en Brasil. Su adversario va a ser Fernando Haddad, que fue ministro de Educación y alcalde de São Paulo, la más grande ciudad brasileña. Él ejerció los dos cargos por indicación de Lula da Silva. Como el expresidente fue condenado, el tradicional Partido de los Trabajadores tuvo que escoger un candidato que no estuviese acusado de corrupción. Sin embargo, Haddad ha heredado parte de las críticas del exmandatario y solo conquistó 27% de los votos. Bolsonaro y Haddad tienen altas tasas de rechazo. Las últimas encuestas que ya prevían la segunda vuelta indican que los dos
llegan a la parte final de la disputa presidencial empatados con poco más de 40% de la intención de voto cada uno. Los 147 millones de electores brasileños volverán a los puestos de votación en 3 semanas. Informó desde São Paulo Marcelo Favalli de Band News para Noticias Paraguay. Muy bien, gracias Marcelo por este contacto también, lo que está ocurriendo en Brasil en este mismo momento, Enrique. Así, agregando que Dilma Rousseff queda fuera del Senado también por las elecciones que hizo recién. Sí, señor. Tuvimos demasiado poco tiempo para conversar con los representantes de la Asociación de Taxistas y creo que es un tema que merece una explicación suficiente. Así es, vamos a continuar con esto. Sobre todo para el usuario. El día de mañana nos reencontramos 5:55 a través de Noticias Paraguay con Teleamanecer. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.